Especiales La Opinión. Nos encontramos con Carlos Ruiz, jefe de la misión de verificación de la ONU, quien se encuentra en la ciudad haciendo como una revisión de los avances del proceso de implementación del acuerdo de paz suscrito con las FARC en 2016. Carlos Ruiz, bienvenido, y hablemos un poquito sobre cómo avanza ese proceso de la implementación en el Catatumbo, bueno, y en Norte de Santander, teniendo en cuenta que esta fue una de las regiones que se concibió como una región piloto para ese proceso. Sí, bueno, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Yo lo primero que destacaría es que, bueno, estamos ya en un 8º año de implementación del acuerdo y eso no es menor a nivel nacional, pero también aquí en el norte de Santander, porque los acuerdos de paz en el mundo, menos del 50% llegan a un 5º año y el acuerdo de paz de Colombia llega a un 8º y eso realmente es, es una buena señal de que se ha implementado, independientemente de los grandes retos y desafíos que aún se tienen. Aquí, una zona, como bien lo decía, históricamente muy afectada por el conflicto, pero también donde también se ilustran avances en las diferentes áreas del acuerdo. Entonces, si bien, como decía, tenemos todavía mucho trabajo que hacer, Colombia tiene todavía mucho que hacer para seguir, cumpliendo esas aspiraciones que se tenían cuando se firmó el acuerdo, también se registran importantes avances en diferentes áreas. ¿Cuáles son esos mayores avances, si pudiéramos hablar? Mire, por ejemplo, en términos de la reincorporación económica y social de los excombatientes, ya prácticamente el 80% de los firmantes de paz han estado vinculados a algún proyecto productivo de vida. Y eso denota pues, su compromiso, pero también que ha habido ayuda, apoyo, compromiso del Estado también para darles pues lo que se requería para vincularlos a un proyecto en el cual se pudieran reintegrar a la vida civil. También ha habido otros avances en otras áreas, la justicia transicional que ha venido avanzando también, que ya está pues muy cercana a emitir sanciones, a emitir sentencias, y que es muy importante porque es una de las columnas vertebrales, digamos, del acuerdo, porque pues es la parte que materializa las aspiraciones de las víctimas de ser reparadas, de cerrar heridas, de sanar heridas. Bueno, y otras áreas del acuerdo que también han venido avanzando, quizás a menor ritmo, pero que también hemos notado algunos avances y que afortunadamente se han priorizado en estos últimos 2 años. Y que esperamos sigan avanzando, como en el caso de la reforma rural, el caso del capítulo étnico. Entonces, bueno, hay diferentes avances y también, como le decía yo, pues diferentes retos en esas mismas áreas y en otras, por ejemplo, con el tema de la seguridad, por ejemplo. Digamos que uno de los componentes que más esperaban el Catatumbo era el tema de inversión social, los planes de desarrollo con enfoque territorial y como todo ese impacto o esa llegada del Estado a una región que ha sido abandonada durante décadas y esa ilusión de alguna forma se ha ido transformando con una suerte de frustración. ¿Hay algo que le preocupe a la misión y en lo que ustedes han hecho alertas de lo que no se ha hecho todavía en el Catatumbo? Sí, precisamente lo que usted señala es de las áreas que nosotros consideramos se deben no solamente de priorizar como se está haciendo, sino de avanzar de manera más importante. Y es reforma rural, donde están los PEDETs, entre otras medidas. Se tiene que avanzar precisamente primero porque hay una deuda histórica con diferentes sectores, incluyendo el campesinado colombiano, precisamente para buscar esa reforma rural, la inversión territorial que usted decía que es muy, muy importante. Y la llegada del Estado a esos territorios. Y la llegada del Estado no solamente con fuerza pública, con seguridad que se tiene que hacer, pero también con instituciones civiles, con servicios sociales, que es precisamente lo que debe de llenar esos espacios, de darle a esas comunidades, de cumplirle a esas comunidades todas esas expectativas que se tuvo o que se han tenido desde la firma de los acuerdos y que en algunos casos se dieron algunos dividendos de paz, luego se perdieron durante el tiempo y ahora esperamos se recuperen con digamos, esos esfuerzos redoblados precisamente para llevar más Estado al territorio, más inversión al territorio y a diferentes áreas, incluyendo o particularmente también de este departamento, ¿no? Pareciera que estas estructuras se están fortaleciendo y ya distintos informes lo han advertido en tema de control social, en tema de
hostilidades y demás. ¿Ustedes tienen como misión de verificación la misma impresión de que se están fortaleciendo los grupos armados, teniendo en cuenta, digamos, que la fuerza pública también está como quieta? Bueno, no tenemos evidencia de que haya un fortalecimiento de los grupos como tal. Los ceses al fuego tienen en estos momentos, cuando se negocian de manera preliminar en una mesa durante la negociación o durante las conversaciones de una mesa de diálogo, pues tienen varios objetivos. Uno es, obviamente, no atacarse entre las partes que están en la mesa, lo cual debe de minimizar los riesgos de que, primero, reducir violencia, porque bueno, hay entre ellos, y tenemos información clara de que, digamos, la actividad entre ambas partes se ha reducido, lo cual también, para efectos de la fuerza pública, pues hay menos bajas, y eso ya en sí mismo es positivo. Generan confianza para la mesa, precisamente para seguir negociando. También tenemos la aspiración de que esto cada vez más vaya beneficiando a las comunidades, a la población civil, conforme vaya avanzando. Pero, evidentemente, lo que se debe evitar a toda costa es que en los diálogos, en los ceses, pues haya comportamientos que sean agresivos o lesivos contra las comunidades, que se aprovechen de alguna manera estos ceses para cualquier otro comportamiento ilegal. Hay que evitarlo. Pero justamente, digamos, en el caso particular del norte de Santander, sí, se ha reducido, y así lo dicen las cifras, se ha reducido casi que a cero la confrontación entre la fuerza pública y los grupos armados, pero las hostilidades contra la población civil sí no se han detenido, y el secuestro y la extorsión fueron algunos de los delitos que más han aumentado. ¿No es esto un contrasentido? No, no lo es, pero lo que hay que dejar claro es lo siguiente. En la mesa se negocia un diálogo, se negocia una agenda, están en un cese. Ahora, todas las actividades por fuera del cese y por fuera de la mesa que sean contrarias al ordenamiento jurídico colombiano, la fuerza pública tiene que perseguirlas. Entonces, un elemento es el cese y la mesa, y otro es las actividades que están por fuera, esas que no están parte del cese. Pero esas actividades, sean secuestros, sean reclutamiento, sea reclutamiento de menores, sea violencia sexual, toda debe ser perseguida por el Estado. El Estado lo tiene muy claro, que todas esas conductas, en caso de encontrarlas, tiene que perseguirlas. Ahora, que al perseguirlas pueda arriesgarse la mesa, pues sí, así es esto. Y si se arriesga, pues seguramente va a decir que se arriesgue, pero no puedo permitir estas conductas. Entonces, hay que distinguir esas cosas, ¿no? Porque yo creo que es importante el cese para los fines de que es creado, los diálogos como tales, pero eso no significa que tengan ningún derecho ni ningún beneficio, ninguna de las partes para cometer ningún tipo de actividad contraria, pues, al ordenamiento jurídico colombiano o al derecho internacional humanitario, ¿no? Sí, pero ya ha pasado, digamos que ya, por ejemplo, con el Estado Mayor, con el ELN ya llevamos, entramos en el segundo semestre de cese, ¿sí? Con el EMC pues también ya se lleva un buen tiempo, pero digamos estas acciones no se detienen, entonces, ¿cómo interpretar eso? Bueno, yo creo que entonces hay que decir lo siguiente. Primero, esas actividades, esas conductas deben de ser condenables. Segundo, el llamado a esos grupos es precisamente para que terminen todo ese tipo de actividades. Entonces, más allá, y ahí tiene toda la razón, más allá, ellos tienen que expresar esa buena voluntad y esa voluntad de paz en distintos elementos. No significa ni que sea una violación necesariamente del cese, pero la expectativa es que muestren su voluntad de paz en todos los aspectos de su comportamiento. Entonces, bueno, para Naciones Unidas obviamente son comportamientos condenables que se deben acabar, pero en cuanto a la legislación, digamos, y en cuanto a las obligaciones de las partes, también nuestra expectativa es que si se cometen esas conductas, se van a perseguir y la fuerza pública tiene que actuar porque es su obligación también constitucional. Y nuestro entender es que la fuerza pública también lo tiene muy claro, ¿no? Y en los mecanismos de monitoreo que se han instalado ese tipo de incidentes, ¿qué resultado o qué respuesta han tenido? Mire, le voy a decir la ventaja de los mecanismos. La ventaja de los mecanismos, primero, es que tienen un elemento preventivo.
Es decir, cuando en los mecanismos de monitoreo se tiene información de potenciales enfrentamientos o porque se están muy cercanos el grupo armado, la fuerza pública o hay una comunidad cercana y se tiene información, se comunica a las partes precisamente para prevenir que haya ningún incidente. Entonces ese es un elemento importante. El segundo es obviamente la resolución de algún conflicto, que se haya alguna conducta que sea pues por lo menos si no contraria a un elemento del cese, sí que pueda aparecer alguna actitud contraria y que se pueda resolver. Y tercero, es que no obstante hay elementos de conductas que no son parte del cese, sí se reportan, también se trasladan a la otra parte para tratar de resolverla. Por ejemplo, en el caso de los secuestros, ya sea por carácter extorsivo o cualquier otra naturaleza, cuando no eran parte del cese al fuego, por ejemplo, con el ELN, la información que se recibía se trasladaba y en muchas de las ocasiones no solamente se resolvió, sino de ahí, de esa comunicación, salió la manera para liberar a la persona y algunos de nosotros, en el caso de Naciones Unidas, participar en esas liberaciones, ¿no? Digo, el caso más emblemático claramente fue el del Mane Díaz, el papá de Lucho Díaz, que ese fue el caso. Particularmente Norte de Santander, ¿tiene algunas cifras? Yo ahora no tengo los números conmigo, pero bueno, la oficina nuestra está aquí para proveer la información que requiera. Entonces, obviamente el compromiso es darle la información, pero lo que le puedo decir en el caso, por ejemplo, del cese con el ELN de manera nacional, es que de manera amplia las partes han respetado sus obligaciones y han cumplido de manera amplia sus obligaciones bajo el cese, independientemente que todavía hay casos que se están analizando y que, bueno, no puedo asegurar que no haya ningún incidente violatorio, lo puede haber, pero de manera general las dos partes cumplen sus obligaciones. ¿Y han servido los mecanismos de monitoreo, digamos, han tenido algún resultado contundente frente al accionar de los grupos armados? Sí, sí han servido, y le digo yo, sobre todo a mí, yo destaco mucho, primero, que al estar monitoreando hemos constatado la voluntad de paz, la voluntad de cumplir sus obligaciones a través de sus obligaciones del cese, pero también el carácter preventivo, porque eso finalmente denota también la capacidad que se puede tener para a través de la comunicación evitar enfrentamientos entre las partes, ciertamente, pero también cualquier otra conducta que se pueda identificar y que pueda prevenirse en beneficio, pues obviamente del país, ¿no? O del departamento en este caso. Hay un hecho muy grave que incluso suscitó la reacción del gobierno, que no es el primero ciertamente, porque pues ya se han dado casos que se han denunciado, pero digamos que este en particular suscitó la reacción del gobierno y es el Estado Mayor Central asesinó el fin de semana a una lideresa indígena y fuera de eso, hostigó la caravana que llevaba su cuerpo hacia el lugar donde le iban a velar. Pareciera que con esos hechos, por lo menos en esa zona del país, nos está demostrando una verdadera voluntad de paz. ¿No podría esto leerse también como una burla al país y al gobierno? Mire, yo creo que lo que usted acaba de decir es muy importante. Como decíamos hace rato, la expectativa es que todo el comportamiento de las partes, en este caso del grupo, debe ser consistente con la expresión de voluntad de paz. Asumimos que el presidente hizo esa valoración a la hora de suspender el cese al fuego en esos departamentos y entonces, bueno, y en el caso particular, pues no puede obtener más que nuestra condena más firme y producto de eso también el llamado que inclusive el secretario general lo hizo, el llamado a los grupos armados para respetar y proteger la vida de los civiles, ¿no? En el marco de su paz total, hacer tantos procesos de paz al tiempo, ¿es posible eso? Bueno, es una apuesta ambiciosa ciertamente, es una apuesta audaz, tener tantos procesos simultáneos, pero también nosotros le vimos una lógica en cuanto a las dinámicas de violencia y de inseguridad que se viven hoy en día. Como decíamos, son diferentes actores armados al mismo tiempo, a veces en los mismos territorios, y hay una necesidad precisamente de lidiar con todos estos generadores de violencia. No queremos que una de las partes sea también, no se pueda, digamos, buscar una paz en cierta región por la presencia de otros grupos. Entonces, el lidiar con diferentes actores
por las dinámicas hoy en día, pues tiene cierto sentido, o tiene sentido, pero bueno, ciertamente, como bien lo apunta, no es una apuesta fácil, es una apuesta ambiciosa, es una apuesta audaz, y nosotros, bueno, estamos tratando de contribuir. Ojalá que los diferentes diálogos con diferentes modalidades puedan tener resultados positivos en el corto plazo, con alivios humanitarios, con ceses al fuego, pero que sean beneficiosos también para la población, y que a la larga ojalá resulten en acuerdos más amplios que beneficien al país, a su situación, y como dijimos ya anteriormente, y no nos cansamos de repetirlo, sobre todo a las comunidades que tanto han sido afectadas por la violencia. ¿Por qué sigue siendo tan decidido el apoyo de la comunidad internacional con este tipo de apuestas? Mire, yo le digo, el reconocimiento a Colombia por haber buscado a través del diálogo la solución a sus conflictos es muy amplia. Es un acuerdo histórico, es un acuerdo muy amplio, no es un acuerdo de desmovilización, de desarme y de reintegración, sino es un acuerdo que es una hoja de ruta para el país, con los temas más profundos que han sido en alguna medida causas del conflicto, como el tema de la tierra, como el tema pues de la participación política. Y Colombia sigue haciendo esfuerzos. Le comentaba que ya estamos en el 8º año, eso ya denota una persistencia. Y entendemos perfectamente las frustraciones, y entendemos perfectamente a veces el desánimo, a veces el escepticismo, pero creo que hay que confiar, hay que seguir trabajando para llevar paz a los territorios, para llevar paz a lo largo y ancho del país, para acabar con las economías ilícitas, para la transformación en economías lícitas. Y nosotros, creo, como una expresión de la comunidad internacional, del Consejo de Seguridad, de diferentes países que siguen comprometidos con Colombia, pues no podemos sino tratar de dar un granito de arena, contribuir a estos resultados que se han logrado, que son mérito de los colombianos y las colombianas que han apostado por la vía de la paz. Y estaremos aquí mientras nos sigan necesitando, mientras quieran que les ayudemos, que contribuyamos. Aquí estaremos para apoyar este tema, no fácil, pero que no podemos más que seguirlos apoyando pues con todas nuestras capacidades y con toda nuestra voluntad.